A reading Lectura from the first letter of de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. brothers. Hermanos, You are among those called. fíjense en su asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, As ni men of muchos wisdom. poderosos, ni Not muchos many are in fact, aristócratas. and surely not many are Todo wise. lo contrario. God chose Lo the foolish necio del things of the mundo world lo ha escogido Dios to shame para the wise. humillar a los He sabios. singled out the weak of the Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo, He chose the world's la lowborn and despreciable, despised, lo que no those things cuenta para and anular to a lo reduce que to nothing cuenta, those who were de small, modo que nadie pueda mankind gloriarse might en do no good presencia before God. del Señor. God it is who Por él in you ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo He has made que him Dios ha hecho para also nosotros the head of sabiduría, all grace, justicia, through whom santificación y we have redención. redemption. Y This así, is just as you find it como fitting. dice la Let Escritura, him who would boast, el que se boast in the gloríe, Lord. que se gloríe For en el myself, Señor. brothers, when I came to you, Yo, hermanos, cuando I did vine not a use teaching ustedes a anunciarles testimonio de Dios, no lo hice con sublime no, elocuencia I o determined sabiduría, that while I was with you, pues nunca entre I would speak of ustedes nothing but me Jesus Christ precié de and saber him cosa alguna, crucified. sino a Jesucristo y este crucificado. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Well for the man who is gracious and El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. happy the man who fears En the las Lord. tinieblas como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. He dawns through the Dichoso el darkness que se apiada y presta y bright. He is administra gracious and rectamente merciful and sus boastful. asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Well for the man who is El gracious, justo jamás vacilará. who conducts his Su affairs. recuerdo será perpetuo. He shall never No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas the como just una man luz. shall be in Su everlasting peace. corazón In está evil seguro, report he shall not sin fear. temor. His heart is firm. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. El justo brilla en las Lavishly he tinieblas gives to the como poor. una luz. His generosity Y shall alzará la stand. frente His con glory dignidad. shall be exalted. Dichoso el que se apiada y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Bendigan al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The disciples came up to En Jesus. aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? He called a little child over. Le llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, I assure you, les aseguro you change and que si no vuelven a ser como niños, will not enter the no kingdom of God. entrarán en el reino de los Whoever cielos. makes himself Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. whoever welcomes one El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Verbum Domini.
The late Art Linkletter, who was a host of a El television difunto Art Linkletter, anfitrión de un programa televisivo durante 25 años titulado La fiesta en la casa, en un segmento en los años 50 era titulado Los niños dicen las cosas más curiosas, en la que les hacían preguntas a los niños sobre todo tipo de temas. Sus respuestas a menudo eran reveladoras, a veces chistosas, con una gran frescura e inocencia y honestidad desde la perspectiva de los niños del mundo. Por ejemplo, en cierto programa, Linkletter le preguntó a un joven niño, ¿qué aprendimos de la historia de Jesús cuando convierte el agua en vino? Y el niño responde muy abiertamente, mientras más vino tenemos, mejor es la boda. Obviamente, hubo un poco de formación teológica necesaria ahí, pero las características del niño, de ser abierto, de ser curioso y dispuesto a aprender, a ver el mundo con maravilla y la realidad de lo que verdaderamente es, en términos sencillos, sin complicaciones ni ninguna de las agendas ni juicios que quejumbran la mayoría de los adultos, son distintivos de los dones de Dios que Dios les ha concedido a los niños. Los niños buscan consuelo y buscan seguridad en la unidad familiar, guiados por papá y mamá, de quienes dependen para todas sus necesidades. Con el amor que los padres les dan, responden con corazones nítidos y humildad infantil. El tiempo de un niño parece transcurrir más lentamente a causa de su capacidad de vivir en el momento. Pero a medida que el niño se acerca a la adultez, esa facultad parece desaparecer poco a poco con las cargas de las preocupaciones innecesarias del pasado y las preocupaciones con respecto al futuro. El tiempo parece acelerarse cuando uno es adulto y parpadeamos y ya pasó otro año. Hermanos, cuando nos acercamos a Jesús y sus apóstoles en esta lectura del Evangelio según San Marcos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? La pregunta sugiere interés propio y quizás un poquito de cierta competitividad entre los discípulos. ¿Quién va a ocupar el lugar de honor en el reino? La pregunta de los discípulos está mal dirigida y Jesús los corrige informándoles de la necesidad del cambio, de volverse como niños pequeños, de volverse humildes para obtener la mayor importancia en el reino de Dios. El reino de los cielos está reservado para el humilde de corazón y espíritu a través de la misericordia del buen Señor. Los niños proveen modelos perfectos de humildad y ejemplos perfectos de su dependencia de sus padres. Los niños no pueden existir por cuenta propia, necesitan a sus padres para sobrevivir. Puede que no entiendan por qué un padre les dice que hagan una cosa o la otra, que hagan algo, pero los niños de manera semejante han de aceptarlo porque se dan cuenta que proviene de alguien que los ama. Nuestras vidas espirituales requieren ese mismo tipo de confianza, el mismo tipo de entrega a Dios. Puede que no entendamos completamente por qué Dios nos pide que hagamos una cosa, pero si hay una confianza básica, una disposición a escucharlo, a abrir nuestros corazones y espíritus, es más fácil seguir su santa voluntad. Requiere hacer a un lado el deseo de estar en control, de tener todas las respuestas, de pensar que tenemos todas las respuestas, cuando de hecho puede que no tengamos ninguna de las respuestas. Se trata de hacer a un lado el egoísmo y la soberbia y de llenarnos con las características de un niño,
de disposición, curiosidad, estar dispuestos a aprender y aceptar la vida de las maneras más sencillas al apegarnos a los elementos básicos. La vida no tiene que ser complicada, hace falta ser excepcionalmente simple. San Ignacio de Laconia, cuyo memorial celebramos hoy, cumplió en todo respecto al llamado de Cristo de vivir una humildad semejante a la de un niño. Cumple con la descripción de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que estaba llamado a servir, pero no habría de contarse entre aquellos llamados sabios según el mundo, ni con influencia terrenal. Era de una familia pobre y vivió en la pobreza durante toda su vida. A la edad de 20 años, San Ignacio ingresó al monasterio capuchino y tomó sus votos un año más tarde. Y durante sus primeros 15 años como capuchino, realizó diferentes tareas veniales en el monasterio y durante los últimos 40 años de su vida fue nombrado pordiosero oficial del monasterio. Había de recorrer las aldeas locales, pueblos y ciudades, recolectando comida y donativos para los frailes. En particular, él era muy amado en particular, muy amado por los pobres y en particular por los niños. A menudo recibía limosnas de parte de aquellos que apenas tenían algo que dar. Él solía atender a los enfermos y a los niños de la calle todos los días en sus recorridos por las aldeas y pueblos, y muchos milagros de sanación se le atribuyen gracias a su intercesión. San Ignacio murió en 1781 a la edad de 80 años. Fue canonizado en 1951 por el Papa Pío XII, quien llamó al santo un héroe de la santidad, de nacimiento humilde, quien vivió su vida en condiciones humildes, realizando tareas difíciles que le parecían fácil a él. También fácil para él era la obediencia que le daba a sus superiores, para quien incluso los sufrimientos corporales más duros eran dulces, pues todos los aceptaba. Aceptaba que todo lo que pasaba a él, ya sea agradable o desagradable, lo hacía con resignación total. Dependía completamente de la voluntad de Dios. Esa era la fuente de su fortaleza. San Ignacio fue un hijo de Dios quien sirvió al Señor con humildad y sencillez, totalmente, todo por amor al reino. En el Evangelio según San Mateo, Jesús también dice que el que reciba a uno de estos niños en nombre mío me recibe a mí. Jesús recibía a los niños y los amaba como nos ama a todos nosotros. Esto pone en enfoque la constante batalla que tenemos en Estados Unidos pro vida, reconociendo la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, versus los pro decisión, quienes dicen que es derecho de la mujer terminar un embarazo mediante el aborto, como el padre Dominic Mary comunicó tan elocuentemente en su homilía el último sábado, mayo 7, en la misa de 7 de la mañana, aquí en la capilla. Le recomiendo a todos que si no pudieron estar aquí ese día, que si tienen una conexión de internet, que vayan a YouTube y busquen esa homilía. Es sobresaliente. Lo que el padre Dominic delineó es la enseñanza católica y enseñanza y la ley inmutable de Dios. Lo dijo de manera muy sucinta y clara. Al momento de la concepción, el ser humano cobra existencia y Dios le otorga un alma humana. Esa persona es un hijo de Dios que merece y tiene derecho a toda protección, toda la dignidad y todo el respeto que merecen todos los demás, ya sean recién nacidos, ya sea un niño o ya sea un adulto de cualquier edad. Para ser claro, terminar la vida de un niño no querido descuidadamente es asesinato y todos los que participan
en el proceso del aborto pone en peligro sus almas a la condena eterna. Pero hermanos, no condenamos a aquellos que abogan por o participan en el proceso del aborto o la mujer que tiene un aborto. No condenamos a aquellos católicos que sostienen que el aborto es un derecho de decisión. No condenamos a nuestros líderes, en especial los líderes católicos que están en puestos de autoridad, quienes tienen el poder de crear cambio, de ser agentes del cambio por la vida. No los condenamos a ninguno de ellos, pero sí desafiamos sus acciones y desafiamos aquellas acciones con la ferocidad de un niño, para exigirles que piensen y más importante aún, rezamos fervorosamente por su conversión de corazón, por la redención de sus almas inmortales. The messages to convey in this Al considerar los mensajes que comunicar en esta homilía de hoy, mi esposa Sharon y yo estábamos hablando de la lectura del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús salude a los niños. Y Sharon encontró un poema, aparentemente de un autor anónimo, titulado El alma del niño o de un niño. En forma poética, captura lo que somos y debemos ser como católicos, aquello que consideramos querido, especialmente el niño que cobra existencia en el momento de la concepción. Comunica la maravilla de un niño y las responsabilidades de aquellos a quienes les han sido encomendado el cuidado de un niño y proteger a ese niño. El poema en parte dice lo siguiente: el alma de un niño es la flor más bonita que crece en el jardín de Dios. Pasa de la debilidad al conocimiento, al poder, al cielo desde la arcilla, a la belleza y dulzura. Crece It's a plant that is tender silvestre. Es una planta que es tierna y maravillosamente rara. of a child. El alma dulce de un niño. Give it its share of Jardinero, sé cuidadoso, dale agua y luz for painstaking y que no le falte nada. from frost and the blood. Cuídalo y protéjalo del frío Shall come when y its blooms unfold. It will seem that an ha de florecer cuando llegue la estación y parecerá que un ángel ha sonreído, reflejando la belleza y dulzura of a child. en el alma sensible de un niño.